Hoy tenemos un vuelo triste y si ustedes no saben lo que es un vuelo triste, es lo siguiente. Al final pagué por un casado con fresco, definitivamente el más caro de toda mi vida. Ya arrancamos con un golpe financiero de camino a Guatemala. Vean qué curiosas y qué hermosas se ven las tierras chapinas. Nos vinimos con mi cerote favorito. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy es un día demasiado especial porque vamos por segunda vez para Guatemala, un país al que le tengo demasiado amor, demasiado cariño, a Chapinlandia. Y ya les voy a contar por qué. Estamos demasiado tarde. Aquí llevo mi casa, literalmente. Vean esta cuestión. Les voy adelantando que vamos a estar muchos días por allá. Y llevamos esta otra a lo que da. Esperemos que no nos dé problema en el aeropuerto. Y por cierto, si notan algo extraño, algo diferente, fue que cambié de perfume. Corramos, que nos va a dejar el avión. No recuerdo si anteriormente ya les había contado. Yo vivo como a 2 horas y media más o menos del aeropuerto. Por eso es que siempre tengo que salir con buen tiempo. Y además al aeropuerto hay que llegar, recomiendan cuando es un vuelo internacional, por lo menos 3 horas antes del vuelo, por aquello de que esté demasiado saturado o de que pase cualquier inconveniente. Y también hay que contar, yo creo que en toda Latinoamérica, con que puede haber presa o trancón o tranque, como le digan ustedes en sus países. De hecho, que no sé cómo le dicen a la presa en Guatemala. Ya casi lo vamos a averiguar, pero hay que contar con eso. Esto que ven así nublado y lluvioso no es normal, señores. Esto es que mi tierra está triste porque me voy. Aquí pueden ver efectivamente lo que les estaba diciendo. Vamos subiendo por una calle en la que solo hay 2 carriles, solo hay uno para arriba y hay camiones. Entonces vamos en una presa detrás de esos camiones. Y es una presa bien larga porque esta calle es así de un carril hasta arriba y no hay zonas rectas donde se puedan rayar. Entonces siempre hay que contar con estas cosas. Ahora sí, ya estamos más cerca del aeropuerto. Aquí ya va manejando mi amada madre que me va a tirar por ahí. Y ahora sí les quiero contar un poquito de por qué le tengo tanto amor a Guatemala. De verdad que no lo digo nada más por decirlo, le tengo un cariño especial a este país. Y es porque este fue el primer país en el que yo grabé fuera de mi patria. Y como ustedes entenderán, cuando yo fui a Guatemala apenas estaba empezando a grabar. No sabía muy bien cómo era, me daba más pena. Todavía me da pena, pero antes me daba más pena. Y nunca había salido solo del país. Tomé la decisión, ustedes saben que me encanta salir de mi zona de confort. Tomé la decisión de irme a grabar otro país, investigué alrededor y se veía increíble todo lo que había por Guatemala. Así que me lancé a un lugar que no conocía, donde no conocía a nadie, no tenía ningún conocido. Y resulta que al llegar a este país me encontré con gente súper amable, desconocidos me orientaron, desconocidos me ayudaron con lugares, desconocidos me guiaron por todo lado. Hice grandes amigos en Guatemala. Entonces quiero aprovechar ahorita que les estoy contando esto para animarlos a que salgan de su zona de confort, a que se animen a vivir nuevas experiencias. De verdad que son experiencias transformadoras. Siempre con precaución, por supuesto. Siempre tengan mucho cuidado y analicen bien para dónde van. Pero la cuestión es que yo decidí irme para Guatemala y me encontré con un país que tiene prácticamente de todo. Tiene volcanes explotando donde usted puede ver lava, literalmente. Grabamos varios videos en los que hay lava presente y no los han visto. No sé qué están esperando, no sé qué están haciendo, se los voy a dejar en la descripción. De hecho, que vimos ríos de lava. Hacía años el volcán Pacaya no ha sido una erupción como cuando llegamos. Es de lo más increíble que he grabado y eso lo llevo en mi heart, en mi cocoro. También tiene lagos, cenotes, hoyos, pirámides, cultura maya. Tiene demasiado para ver este país. En esta ocasión vamos a ir completamente a otra zona. Es una zona un poquito más elevada, un poquito más fría, con lugares que ya me sueño estando ahí. Ya me veo. Así que eso es a grandísimos rasgos un poquito del por qué le tengo tanto amor a este país. Tanto así que vamos de nuevo para allá. Amigos, habemos llegado. Chao, mamá.
migración pasada con éxito. Ya tenemos el pase de abordar, tenemos súper buen tiempo. Y déjenme explicarles un nuevo concepto, y es que hoy tenemos un vuelo triste. Y si ustedes no saben lo que es un vuelo triste, es lo siguiente: es cuando el vuelo no sale ni lo suficientemente temprano ni lo suficientemente tarde como para evitar almorzar en el aeropuerto. Eso es un vuelo triste, porque resulta que el almuerzo o cualquier cosa en general aquí en el aeropuerto vale 48 veces más. Por ejemplo, para que me entiendan, aquí entramos a este restaurante que vamos a ver el menú. Para que me entiendan, abrimos, vamos a los platos fuertes que ahorita ocupamos almorzar, y el casado vale $12.50. Esos son aproximadamente 8 rojos. Para la gente que nos ve desde otros lugares, normalmente el casado aquí en Costa Rica va desde 2.500, que son $4, así muy caro, 4.000, que son como $7, y aquí vale 12.50. Esto tiene que traer carne de Angus mínimo. Vamos a pedirnos un casado a ver qué tal. Y estos son los precios, ahí se pueden hacer una idea de los precios que hay aquí adentro. Los postres, 8, $7, los adicionales y las bebidas. Ya nos llegó el casado y por lo menos les puedo decir que está decente. La verdad, tiene un tamaño considerable, está decente. Vamos a analizarlo en profundidad, pero tengo miedo de algo. Tengo miedo de que el fresco sea por aparte. Tenemos una tacita de frijoles, 2 tortillitas, ordencita de arroz, trae tortillas, eso se agradece. Trae el pollo que lo pedimos a la plancha y que nos le agregaran cebolla. No sé si me van a cobrar la cebolla por aparte. Trae ensaladita verde, trae un picadillo, parece que es como un picadillo de chayote, y también trae unos plátanos. Y ahora solo queda la prueba de fuego. Le falta como un poquito de sal, más de condimento. Pero a ver, también hay que entender que el público objetivo de este restaurante no es el público tico. De hecho, creo que lo que menos viene aquí son ticos. Entonces tiene que llevar muchísimo menos condimentos, menos sal y todo eso, porque no en todo el mundo se come a como comemos aquí. Me imagino yo que debe ir relacionado con eso. Y ahora sí, damas y caballeros, la hora triste. Vamos a pedir la cuenta. Lo que tanto temía es una realidad. Todos rojos, el fresco de piña, $3.25. Al final pagué 11.500 por un casado con fresco. Definitivamente el más caro de toda mi vida. Ya arrancamos con un golpe financiero de camino a Guatemala. Ahora solo nos queda esperar como 2 horas al vuelo, pero siempre es mejor llegar con tiempo por cualquier cosa que pueda pasar. Pero por supuesto, amigos, ustedes entenderán que estas horas jamás pueden ser tiempo perdido, porque es demasiado lo que vamos a estar por aquí. Entonces vamos a adelantar varias cosas que tenemos que ir sacando. Pero antes quiero agradecer al patrocinador oficial de este video, a Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Y no hay mejor ocasión para presentárselos y decirles concretamente para qué les puede servir un VPN. Por ejemplo, en este momento estamos conectados a una red del aeropuerto. Es una red pública donde de todo puede pasar. Pueden haber hackers, nos pueden sacar información o nos pueden hacer algún daño. Y con un VPN, básicamente, en palabras cristianas, ustedes cubren su red. O por ejemplo, estoy seguro que muchísimos de ustedes utilizan plataformas como Netflix, como Amazon Prime o alguna plataforma de este estilo para ver contenido en internet. Y resulta que por ser de Latinoamérica no podemos acceder a un montón de películas y a un montón de contenido super tuanis. Entonces con Surfshark, con un solo clic, ustedes pueden cambiar la ubicación de su red, ponerse por ejemplo en Estados Unidos y voilà. Ahora tienen acceso a la mejor librería del planeta. Y así para cualquier cosa que ustedes necesiten, pueden cambiar su red a donde quieran. En el enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción pueden conseguir Surfshark con un 83% de descuento, lo que quiere decir que les queda aproximadamente en $2.50 por mes. Y extra les voy a dar 3 meses gratis para que lo prueben y para que vean cómo les funciona. Si lo compran con mi código, también les aplican este descuento para que aprovechen. Y ahora sí, amigos míos, finalmente lo que nos queda es 1 hora y media de vuelo a Guatemala. Vean qué curiosas y qué hermosas se ven las tierras chapinas. Y es que son demasiado irregulares. Las personas tienen que vivir en las lomas, entonces los caminitos se ven que son peligrosísimos. De hecho, se habla mucho de los caminos de Guatemala, los caminos que recorren los autobuses, que son peligrosos. Y es por eso, porque las personas viven en todas esas lomas, las calles de la muerte.
Mis queridos chapines, oficialmente ya estamos en tierras guatemaltecas. Ya pasamos absolutamente todo, pero les tengo una sorpresa. Hay algo que todavía no les he contado y que ya se los voy a enseñar. ¿Qué onda, cerote? Nos vinimos con mi cerote favorito, el Soya City. El cerote. ¿Qué dice mucha? ¿Qué dice la Mara de Guatemala? Como vieron, en este viaje nos va a acompañar el gordo de Soya City. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mucha? Mucho gusto, señores. Unas bendiciones ahí para toda la Mara. Bien. Animados totalmente, intentando conocer Guatemala de una forma más exótica. No lo tradicional, sino que hoy les vamos a traer la pechuga, cabal, adentrándonos a las venas. También nos acompaña doña Tatiana, más conocida como producción. Sí. Y el Fabio. Harry Potter. Harry Potter. Bienvenidos a Guatemala. Fabio va a ser el encargado de guiarnos. De hecho que este es un viaje que ustedes no se imaginan todo lo que se viene. Les voy a ir contando. Es súper personalizado. Vamos con Fabio, con la agencia de Authentic Guatemala. Todo se los voy a dejar en la descripción, pero estén pendientes, ¿sí o no, Fabio? Cierto. Estén al pendiente, suscríbanse para todo lo que se viene, porque vamos largo. Casi creo que hoy arrancamos de una vez para donde vamos. Efectivamente vamos a arrancar el road trip el día de hoy porque queremos ya empezar a explorar un montón de lugares super tuanis de Guatemala. Entonces ahorita pasamos unas calles increíbles, al fondo teníamos el volcán Pacaya, una belleza, y vamos a subir por la costa pacífica. Son como 4 horas aproximadamente para el lugar al que vamos. Que por cierto, el Soya se nos vino en carro. Sí. Para que vean ustedes, pero es que también son países hermanos, están aquí a la par. ¿Cuánto se hizo, Soya? Realmente estamos como 4 horas, ¿verdad? Sí, o sea, no es tan matado el viaje, la verdad que se disfruta bastante. Pasamos por unos chicharrones y listo, de ahí solo agarras energía y caminas más. Hasta que me está dando hambre ya. Sí, pues, y trae chicharrones. ¡Diablos! Para Al fin sirve para algo, paloma. Pero aquí hay que como 3 kilos de chicharrón. Ahí eso es que yo ya comí, así que ya sabes, Paquita. Paquita de Costa Rica. Pero sí, como vieron, como son países hermanos, es relativamente fácil decir voy para El Salvador y usted se va en carro, voy para Guatemala estando allá y se viene en carro. Incluso me están comentando que es normal que los chapines vayan a pasear de vacaciones a El Salvador y que los del Salvador, toda la Mara, venga aquí a Guatemala de vacaciones también. Sí, que ellos tienen un zoológico, por ejemplo el zoológico La Aurora y el Safari Chapín. Nosotros no tenemos absolutamente Cierto, nada yo he escuchado parecido. el Safari Chapín. Ese es uno de los destinos de acá, de ahí. Tienen bastantes cosas, la verdad. Antigua Guatemala es súper hermosa y ellos van a nuestras playas. Pues sí, ahí lo tienen, señores. Esa es la información que les tenemos al ser las 6:15 de la tarde aquí en Guatemala. Amigos, primera parada táctica. Hay que pasar al baño. Estamos en algún pueblito de camino para el lugar donde vamos. Y ahí buen musicón. Pinta bien, ¿sí o no, mi dogor? Sí, claro. ¿Y dónde está el baño para hacer pupú? Para arrancar, ¿qué vamos a llevar? Esta es la buena. De hecho que voy a ver qué empezamos a probar aquí en Guatemala. Le tengo demasiadas ganas a las cochinadas de Guatemala. He visto como que este Tortrix es muy famoso por aquí. Estos que están aquí. Obviamente más adelante se viene algo en detalle. Y ya anteriormente había grabado un video de comida que si no lo han visto se los voy a dejar por aquí en la descripción. Pero ahorita vamos a probar este. Es un Tortrix de tacos volteados. Más bien díganme ustedes en los comentarios qué debería de probar en esta visita. Amigos, caímos en cuenta que si seguimos parando no vamos a llegar y mañana hay que grabar muy temprano, ¿sí o no, Soya? Sí, pero la comida no puede faltar. Pero aunque no paremos, la comida no puede faltar, efectivamente. Era verdad, esa bolsa estaba llena de chicharrones, anda como 3 kilos de chicharrón. Chicharrón del bueno, lo trae de un lugar de la frontera que dice que es buenísimo y de verdad está delicioso. Así que vamos a cenar estos taquitos de chicharrón. Hay que sobrevivir y adaptarse a lo que sea, ¿sí o no, Soya? Así es correcto. Chicharroncitos, estamos en Chapinlandia. Amigos míos, con este chicharrón aquí me despido. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse para todo lo que se viene porque va a estar impresionante. Este fue un video un poquito diferente de todo el trajín que es siempre salir de allá, llegar y todos los trámites. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si les gusta este tipo de videos más triviales y nos vemos. Besitos.